Damos inicio a la ponencia Percepción de los docentes sobre sus fortalezas y desafíos familiares. Ponente principal, Arid Hernández Aguilar. Muchas gracias, muy buenos días. Desde la ciudad de Puebla, México, soy Arid Hernández y represento al Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano. Debido al SARS-CoV-2, las y los maestros mexicanos se ocuparon de articular las estrategias gubernamentales para continuar con su quehacer docente fuera del entorno escolar, lo que derivó en nuevas dinámicas familiares a fin de afrontar el desafío laboral y las circunstancias relacionadas al contagio de la enfermedad o al deceso de un familiar. Por tal motivo, se consideró pertinente conocer la percepción de las y los docentes sobre las fortalezas y desafíos que tuvieron sus familias en este periodo de ajustes. Para el efecto, desde el enfoque cuantitativo, se tomó como punto de partida el inventario de fortalezas internacionales de la familia de Dufresne, el cual fue sometido a un ejercicio de traducción, retrotraducción y transformación a escala Likert, que fue aplicada a una muestra de 882 docentes de educación básica y media superior. Un ajuste que llevó también al reajuste en la dinámica escolar, en donde se tuvo que compartir en el aula cuestiones del aula, en la casa, específicamente recursos, espacios, tiempos y objetivos, porque como maestros teníamos la necesidad y el trabajo de asegurar el derecho a la educación de las niñas, los niños y los adolescentes. Sin ningún tipo de intervención dirigida al desarrollo personal, las y los docentes tuvimos que afrontar desde nuestras fortalezas personales y familiares los desafíos organizacionales y estructurales que se suscitaron en su entorno familiar y comunitario. Por ejemplo, el contagio de la enfermedad, el deceso de un integrante y el replanteamiento de funciones por cambio de contexto y la viabilización de contenidos por medio de la comunicación virtual. Con el presente estudio se pretendió dar voz a las y los docentes poblanos para conocer la percepción que tienen sobre sus fortalezas y desafíos familiares después de vivir la experiencia de trabajar desde casa, considerando que desde la perspectiva de fortalezas familiares, el énfasis no se encuentra en las crisis vividas ni en el daño producido, según Bagur y Berger o Young y Chang, sino en las capacidades, habilidades y valores para construir en conjunto un sistema familiar que crece, que cambia y se desarrolla ante las circunstancias. Un enfoque, pues, que fomenta la salud y el bienestar en general, incluida la resiliencia entre los individuos y las familias, según Pruaf y otros. Para este desarrollo de la investigación, consideramos como hipótesis de la investigación que los docentes poblanos perciben a sus familias con la fortaleza para comprometerse y reconocer su valía en el orden familiar, sobre otras fortalezas familiares después de la suspensión de clases presenciales debido a la SARS-CoV-2. Con la pregunta de investigación, ¿qué fortaleza considera él y la docente haber ejercido con mayor frecuencia durante el periodo en el que su intervención educativa la realizaron desde su casa debido a la suspensión de clases presenciales por el SARS-CoV-2? Tuvimos que definir específicamente dos aspectos teóricos. El primero, la familia como sistema. En este sentido, la comprensión de las familias como un conjunto de personas que interactúan entre sí y con su entorno desde la teoría sociobioecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner, que especifica que las interacciones se dan con el medio externo y que el modo de las relaciones familiares es influida por el entorno físico, biológico y sociocultural.
A decir de Buchholz y Sontag, existen 3 premisas claves a considerar en la comprensión de la familia bajo esta teoría. La primera está relacionada a que la interacción de la familia con su ambiente llegan a constituir un ecosistema en el que las partes y los todos son interdependientes. Es decir, que el todo consta de las partes y de la forma en que tales partes interactúan entre sí. La segunda premisa es que la familia, con su entorno, la estructura, procesos familiares, se desempeñan con todo esto en el entorno. Y por último, las familias, pues, la salud ecológica del mundo depende, obviamente, de las decisiones de las naciones, pero también de los individuos y la familia. Por tanto, las características de las familias y su entorno, como la estructura y los procesos familiares con son interdependientes, de tal manera que consideramos la familia debería estudiarse como un sistema. También se definieron para el propósito de nuestra investigación lo que era fortalezas y desafíos familiares, en donde se consideró que las fortalezas familiares han de entenderse como las cualidades que demuestran amor y cuidado mutuo entre sus integrantes y que ayudan a las familias a tener éxito en las tareas difíciles de la vida. Un marco conceptual positivo, unificador para comprender a las familias como un espacio de compromiso a largo plazo, donde se establecen los primeros procesos vitales de socialización, según Deframe y Asai, que escribieron esto por ahí de 2017. Para estudiar las fortalezas familiares, existen varios modelos que evalúan las características de las familias con mayores cualidades. En todos ellos se ha identificado que las familias fuertes son aquellas que han desarrollado 4 aspectos importantes: un clima de comunicación positiva, alta capacidad para la resolución de conflictos, un sentido espiritual con una estructura de creencias y valores que les permiten afrontar con éxito el estrés y, por supuesto, de un fuerte compromiso con el desarrollo de la familia a través de sus integrantes. También es factible estudiar a la familia desde una visión adaptativa con modelos que buscan explorar dimensiones familiares relacionadas con la protección y con factores que les ayuden a atender el estrés y sus demandas, la valoración, el apoyo y la afrontación de las circunstancias, cuyos resultados han coincidido en señalar que las familias procuran que sus integrantes desarrollen una mejor autoestima, optimismo, habilidades y creatividad. En el caso de esta investigación, nos decantamos por el modelo de fortalezas internacionales familiares de John Deframe, que responde a la perspectiva de fortalezas familiares, que permite revisar cualidades en 3 aspectos claves: la resiliencia ante situaciones críticas o estresores, los procesos vitales de socialización y la solidaridad. Un modelo de fortalezas internacionales que se ha desarrollado por más de 30 años a lo largo de 28 países, 250 estudios, y que sus precursores impulsan la tropicalización del instrumento clave de su investigación, que es el inventario de fortalezas familiares. Dicho sea de paso, este modelo, junto con el inventario de fortalezas de la familia, explica la idea de que las fortalezas de la familia de una cultura a otra, cuando se comparan entre sí, son notablemente similares y nos brindan un terreno común en todo el mundo sobre el cual unirnos y desarrollar el entendimiento mutuo. En este caso, las 6 dimensiones o categorías de análisis que considera también el inventario de fortalezas familiares de Deframe son el tiempo agradable
juntos, la apreciación y cariño, la comunicación positiva, el compromiso con la familia, la sensación de bienestar espiritual y la capacidad de gestionar el estrés y las crisis de forma eficaz. En este sentido, se eligió el modelo porque en este tiempo de pandemia nos pareció importante enfocar la resiliencia, estos procesos vitales de socialización en la institución familiar que es primigenia en esta tarea de socializar y, por supuesto, en un ejercicio comunitario de solidaridad. Tuvimos que definir cada uno de estas dimensiones en donde el tiempo agradable conjuntos se refiere a los momentos en los que los integrantes de las familias se entretienen juntos con poco dinero y con espontaneidad. En el caso de la apreciación y afecto, nos referimos a la preocupación que tienen y manifiestan entre sí con actitudes y gestos cotidianos de cordialidad, sin miedo a expresar su afecto por los demás. La fortaleza comunicación positiva está orientada a la identificación de conflictos que pueden ser discutidos con apertura, nada con un signo de permanente, más con un signo de permanente diálogo y escucha activa entre los integrantes para fomentar y fortalecer las relaciones interpersonales. El compromiso con la familia tiene que ver con la inversión de tiempo y energía a las actividades familiares sin permitir que factores externos como el trabajo entren en conflicto con la interacción familiar por demasiado tiempo. En el caso de la fortaleza, sensación de bienestar espiritual referida a una amplia variedad y forma de mantener la esperanza y el optimismo en la vida, pues identificamos que debe ser o entenderse como una visión universal de carácter positivo centrado en la armonía con la naturaleza, la vivencia de los valores éticos y causas trascendentales, con un signo del sentido de vida. Y por último, la fortaleza, capacidad de gestionar el estrés y las crisis en forma eficaz está relacionada a la habilidad para administrar los factores de estrés diario, como las crisis más imprevistas, con creatividad y eficacia para aprender a fortalecerse en dichas situaciones y sobre todo cómo prevenirlas. Desde el enfoque cuantitativo, el presente estudio se aplicó un diseño de investigación no experimental, descriptivo y retrospectivo, como les dije, partiendo del instrumento American Family Strength Inventory, el inventario de las familias, de las fortalezas familiares en Estados Unidos, el cual fue sometido a un ejercicio de traducción académica al español, una adaptación transcultural al ambiente mexicano de cada uno de sus ítems, más la adecuación en su redacción para transformar el instrumento en una escala tipo Likert. Es muy común que la investigación de fortalezas internacionales familiares se haga bajo el enfoque cualitativo. En nuestro caso, quisimos hacer como un ejercicio primigenio en México, una escala tipo Likert para medir. Entonces definimos una muestra por bola de nieve, debido a que el periodo de recolección de datos se realizó durante las semanas de retorno a las escuelas para el ciclo escolar que estamos desarrollando ahorita, que es el 21-22, y por tanto se difundió el formulario por Google Forms, vía redes sociales e invitación personal a los docentes de educación básica y media superior del Estado de Puebla. La condición para participar era que todo participante lo hiciera voluntariamente y con el fin de asegurar la honestidad en las respuestas. De los 882 docentes, les comparto, los 882 docentes encuestados, la edad promedio y la moda de los encuestados en edad fue de 43 años. 588 fueron mujeres y 294 hombres. Sobre el estado civil, el 45.8% eran casados, el 15.6% mantenían una unión libre, el 29.1% solteros, el 7% divorciados y el 2.4% viudos.
el instrumento fue sometido a una prueba de fiabilidad a través del coeficiente alfa de Cronbach, en el que el instrumento obtuvo una consistencia interna de 0.976, es decir, que existe una correlación entre los ítems de la escala. Asimismo, la escala tipo Likert de este estudio se le aplicó la medida Kaiser-Meyer-Olkin, la CAMO, y la prueba de la esfericidad de Bartlett, obteniendo respectivamente 0.978 y 0.00, lo que nos permitió someter esta escala a un análisis factorial exploratorio. La matriz de patrón, que es la que están viendo ahora, que resultó de este análisis factorial exploratorio, permitió establecer una estructura de correlación subyacente entre las variables a partir de la definición de grupos de variables o factores altamente correlacionados entre sí, que permitió confirmar que el conjunto de factores organizados teóricamente en la escala 6 fortalezas y desafíos familiares de Dufresne se ajustan a los datos obtenidos. Asimismo, nos permitió eliminar 6 variables o ítems que no tenían para el traslado de un inventario cualitativo a una escala Likert mucha colinealidad con las otras variables de los 6 factores confirmados. Y entonces eliminamos una fortaleza o componente una variable del componente 1, del componente 3 fueron 2 variables, de la fortaleza 2 un componente y de la fortaleza 6 también uno, es decir, 6 fortalezas. Los resultados nos indican que sobre el ítem respetamos las funciones de cada integrante que pertenece a la fortaleza compromiso con la familia. El 54.1 de las docentes y de las y los docentes encuestados mencionó que siempre respetan las funciones de cada integrante, de los cuales el 59.1 fueron hombres y el 51.7 mujeres. El 42.6% de las docentes y maestros señalaron que a veces respetan en su familia las funciones de cada integrante, de los cuales el 36.7% son hombres y el 44% mujeres. Se observó que en el ítem tenemos una actitud positiva ante cualquier circunstancia que pertenece a la fortaleza, capacidad de gestionar el estrés. El 62.5% de las y los docentes indicaron que a veces mantienen como familia una actitud positiva. El 64.6% de las personas que a veces lo hacen son mujeres y el 58.2% son hombres. En tanto que al ítem disfrutamos de realizar actividades familiares no planeadas, el 53.9% de nuestros encuestados a veces lo hacen y el 39.5% siempre. Solo el 6.7% nunca o casi nunca lo hace. Lo hicieron en el tiempo de la pandemia. Sobre el ítem, apreciamos los beneficios de creer en un ser superior que pertenece a la fortaleza, sensación de bienestar espiritual. Obtuvimos que el 76.1% de los viudos siempre apreciaron los beneficios de creer en un ser superior. Y el 60.89% de los casados también lo hicieron. Respecto al ítem, nos ayudamos entre todos de la fortaleza, apreciación y cariño. Se observa que solo el 49.7% de las y los docentes se ayudan entre todos los integrantes de su familia, de los cuales el 52% fueron hombres y el 51.7% mujeres, que contestaron que siempre lo hacen. Sobre el ítem, evitamos las humillaciones, el sarcasmo y la burla de la fortaleza comunicación efectiva, que representa un desafío para las y los docentes de los siguientes niveles educativos: educación inicial, educación para adultos, preescolar
y secundaria, porque son los que respondieron en su mayoría como a veces. A veces evitan las humillaciones, en tanto que los docentes de los niveles educativos de bachillerato, educación especial, educación física y primaria respondieron que siempre los evitan. Permítame compartirles mis conclusiones. A partir de los resultados obtenidos por cada una de las fortalezas familiares que midió la escala tipo Likert que aplicamos en este estudio, es posible observar la relevancia de estas cualidades para establecer, en lo general, una interacción armónica entre los sistemas, como propone la teoría sociobioecológica de Bronfenbrenner, a fin de procurar el equilibrio del microsistema familiar ante el cronosistema de la pandemia y el mesosistema del trabajo en casa. Para empezar, por el compromiso de mantener el bienestar de la familia como una cualidad que añade fortaleza a esta organización, cuyos resultados permite deducir que 5 de cada 10 familias de docentes mantuvieron el equilibrio en su organización familiar durante el cronosistema pandemia y trabajo en casa, con la posibilidad de haberlo hecho para no permitir que la impartición de las clases desde el hogar de las y los docentes, que viene siendo el mesosistema, influyera negativamente en la dinámica familiar, que es el microsistema, aportando a la estructura familiar un equilibrio armónico al sostener en su organización hábitos y costumbres cotidianas como la tenían antes de la pandemia. Es decir, que las maestras y los maestros de Puebla, de educación básica y media superior, trabajaron como padres y madres de familia para mantener el equilibrio en sus hogares, no obstante que habían llevado el trabajo a casa. También podemos entender que si bien las circunstancias de los sistemas y factores externos a la familia, de las docentes y los docentes han sido críticas en los casi 2 años de pandemia, la actitud positiva de 6 de cada 10 docentes ante la adversidad nos anuncia el desarrollo de un perfil docente y personal resiliente, gestor de alternativas propositivas de comprensión y traducción de la realidad como medidas de afrontamiento del estrés y las crisis que permite visualizar un blindaje emocional para ellos y su familia. No solo para los rasgos del macro, meso y cronosistemas de la pandemia, sino por los ajustes inherentes a la dinámica de la etapa familiar en la que se encuentran viviendo nuestras y nuestros docentes mexicanos. Por tanto, no es de sorprenderse que en esta época posmoderna, en donde la duda y la incredulidad hace cuestionar al hombre y a la mujer en qué creer, las maestras y los maestros de educación básica y media superior se ocuparon de considerar en su cotidianidad la existencia y la valía de un ser superior como un medio para mantener la esperanza en tiempos de dificultad. El sentido de vida en momentos de incertidumbre y la actitud positiva ante la información negativa que circula en los medios de comunicación, las redes sociales y en canales de comunicación del sector educativo sobre decisiones que impactan en su hacer docente y en su organización familiar, podemos observar que el maestro está atento para que no lo desequilibre, sino para entonces, o el porcentaje más alto de nuestros docentes crean en un ser superior, tengan una experiencia de vida en el conocimiento del duelo y por la pérdida de su pareja, en el caso, por ejemplo, de los viudos, que fue el porcentaje mayor. No basta con compartir el mismo espacio. Se ha aprendido en esta pandemia que no es suficiente estar juntos para estar bien y felices. Los resultados obtenidos en este estudio permiten señalar la importancia de valorar los momentos que pasan con la familia y de disfrutar la interacción espontánea y no planeada con cada uno de sus integrantes. La fragilidad del ser debe convocar a la reflexión de la persona sobre el profesional, por más loable que sea la función y el rol del maestro y la maestra. Miren, que la mitad de las maestras y los maestros indiquen que a veces disfrutaron los momentos de interacción con su familia, apunta a un desafío que se ha de atender para asegurar la estabilidad y permanencia
de las familias como una representación de la primera institución social con la que entra en contacto el ser humano y procura de elementos para el fortalecimiento del tejido social. Si los maestros están bien con sus familias, intuyo, comparto un pensamiento hipotético, estarán seguramente también mejor en el trabajo y podrán ayudar a las familias de sus alumnos. Considero que desde el hogar, en este caso de las y los docentes, se procure la enseñanza de modelos de colaboración y participación a favor de la comunidad, lo que se pretende al considerar como fortaleza el ayudarse entre todos los integrantes de la familia, más las pautas de comportamiento libres de humillaciones, burlas y sarcasmos, que resulta que es el desafío clave en los hogares de las maestras y los maestros mexicanos, de aquellos que son responsables en la escuela de mantener una convivencia pacífica y de promover la cultura de la no violencia. Creo que es muy importante desarrollar alternativas, estrategias, no solo políticas públicas, que incidan en el desarrollo personal y familiar de las y los docentes, que transformen sus pautas culturales que van a impactar en su hacer docente. Finalmente, el presente estudio sobre la percepción de las y los docentes sobre sus fortalezas y desafíos familiares se convierte en una oportunidad para seguir relacionando la educación, la familia y la infancia en siguientes líneas de investigación, ahora para conocer cómo han influido las fortalezas de las y los maestros en su estudio, en sus estudiantes, ahora que pudimos validar a través del análisis factorial de exploración la escala de fortalezas y desafíos familiares que nos dio como resultado en este trabajo y en este estudio que hoy nos ocupa compartir. Muchas gracias.